Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos y todas? Bienvenido a esta clase, la clase número 6 sobre historia plan común para tercero medio. Bueno, esta clase va a ser como una especie de cierre simbólico de la unidad, más o menos podríamos mencionarlo así, en la cual nosotros vamos a ver más o menos desde una perspectiva social, cultural, más o menos como los cambios que ocurrieron en estos ámbitos en Chile. Vamos a destacar quizá un pequeño marco general, porque la idea más o menos de esta videoclase es que les sirva un poco como de contexto, como de ordenarse un poco para después, obviamente, a partir de eso, poder tocar algunos temas que ustedes lo van a desarrollar durante la guía 7, porque la guía 7, si ya revisaron el documento o no, va a consistir en que ustedes hagan una infografía sobre algún tema que se planteó, que van a ser algunos temas diversos en relación a distintas temáticas que vamos a trabajar ahora. Ahora pasamos al PowerPoint. Bueno, con objetivo hoy en día de esta clase, más que nada la idea es que, bueno, este es el objetivo tanto como de la clase, pero también va de la mano con el de la actividad. Así que la idea es que nosotros podamos analizar las distintas perspectivas sobre distintos cambios sociales que ocurrieron en Chile durante la primera mitad del siglo XX. Y para ello la idea, esta clase como les vuelvo a repetir, es una contextualización más o menos de lo que pasó más o menos durante esta época en torno a ciertos cambios sociales y culturales. En primer lugar, uno de ellos, que aquí sale acá, por ejemplo, podemos ver una imagen de un periódico sobre la mujer. En este caso era como un boletín creado por el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, que fue uno de los principales movimientos pro defensa de los derechos políticos de la mujer durante esa época. Ahí vamos a ver un poquito quiénes eran. En este caso vemos que en esta imagen aquí las mujeres dicen, unidas lucharán por sus derechos, o sea, llamando a la unión de las mujeres para poder como lograr como esta idea de los derechos políticos. Generalmente estaban pensadas como para poder lograr a llegar a la votación, a las elecciones, a poder votar en elecciones y ser parte de cargos políticos. En este caso, este es un cambio social en relación a una nueva visión de la mujer que se está generando en esa época, a una nueva relación de cómo podemos entender a la mujer en esta época, producto de la búsqueda de ellas en torno a sus derechos, cosa que fue igual una larga y bastante larga lucha, mejor dicho, durante esta época. Recién en 1949, tras bastante tiempo, las mujeres podrían decir que pudieron obtener la votación directa a elecciones y otros tantos casos que también vamos a ir viendo durante este pequeño video. Para ir contextualizando en el fondo, en este caso hablábamos de la incorporación de la mujer al mundo político, así como también mencionar que este no, quizás no fue el único cambio, porque el siglo XX quizás es un siglo y que está documentado teóricamente hablando por otros historiadores como Eric Hobsbawm, que dicen de que la historia en el fondo, o sea, en el siglo XX, la historia tiende a acelerar de una manera muy grande, tienden a ocurrir muchos cambios en muy poco tiempo, en un lapso muy corto de años. Por ejemplo, piensen, desde 1914 hasta 1946, cuántas muertes hubieron, cuántos conflictos armados hubieron, cuántas sucesiones de gobiernos hubieron, cuántos tipos de gobierno, por ejemplo, en el caso europeo, por ejemplo, la aparición de gobiernos totalitarios incluso. Eso es muy reducido en un poco en este tiempo. Por eso incluso en Chile se nota mucho esa como aceleración de cambios. En otros ámbitos, claro, pero se nota más o menos esta como aceleración de ciertos procesos. Y algunos iremos viendo, por eso iremos viendo algunas cosas con el fin de que les sirva como contexto. En primer lugar, por ejemplo, son las migraciones del campo a la ciudad y las transformaciones urbanas. Generalmente, en esta época hablamos de muchos movimientos de trabajadores. Generalmente los trabajadores tendían, especialmente los trabajadores sin mucho como desarrollo como de conocimientos, por ejemplo, sobre técnicos en alguna cosa, o que pudieron haber estudiado en alguna universidad, solamente pudieron llegar a ser como trabajadores en alguna faena,
solamente iban rotando de acuerdo a la situación. O sea, por ejemplo, trabajadores del cobre trabajaban en el cobre, pero ¿qué pasó cuando el cobre murió? ¿Qué pasaba ahí? Los trabajadores tuvieron que irse a trabajar a las industrias o a las grandes ciudades en servicios, por ejemplo. Y eso provocó que muchos centros urbanos empezaran a crecer de forma exponencial, especialmente Santiago, las ciudades costeras que tenían puerto, por ejemplo, Valparaíso, San Antonio, Concepción también en el norte, Antofagasta. Todas esas ciudades empezaron a adquirir una gran concentración de mano de obra que venía esto, y esta mano de obra empezó a como a irse hacia las periferias. ¿Qué pasó? Eso es una de las consecuencias de eso. Por un lado, la creciente población en las ciudades, así como también la necesidad de modernizar las estructuras dentro de las ciudades para dar cabida a una gran cantidad de mano de obra, pero también para poder mejorar como el estilo de vida dentro de las ciudades, la calidad de vida, mejor dicho, se tuvieron que implementar varios servicios básicos, como por ejemplo la instalación de alumbrado, la instalación de alcantarillado para mejorar la sanitización dentro de las ciudades, así como también, por ejemplo, mejorar también como por ejemplo en una de las fotos que vimos cuando se empezaron vieron en la guía, mejor dicho, disculpen, hay una foto sobre, por ejemplo, los adoquines que se usaron para poder construir las calles, porque para poder, que pudieran transitar los primeros vehículos, obviamente fue necesario que las calles tuvieran como adoquines, así como por ejemplo en algunas calles también se implementaron redes eléctricas para que pudieran usarse tranvías. Recuerden, en esa época no había, por ejemplo, microbuses todavía, sino que eran tranvías los que se transportaban y se era necesario extender la red eléctrica por eso, así como también para llegar al resto de la población. Así como también, producto de la gran mano de obra que empezó a llegar a estas ciudades, también dentro de las ciudades fue imposible como contener todo esto, y muchos de ellos empezaron a vivir en condiciones de hacinamiento o también dentro de sectores como la periferia de las ciudades. Por ejemplo, en las periferias de las ciudades sería conocido este fenómeno como poblaciones callampa, porque muchas veces las personas iban armando sus viviendas con materiales de desecho, lo que sería también conocido como ranchos. Los ranchos eran como terrenos baldíos donde la gente armaba sus viviendas con materiales de desecho o materiales que encontraban por ahí, por ejemplo, y con eso armaban su vivienda. Y en esos lugares vivía sin servicios básicos generalmente. Y por otro lado, en las ciudades, dentro de las ciudades, comenzaron a crecer en cantidad la población que vivía dentro de CITES. Generalmente los CITES eran como pasajes largos dentro de una que tenían hartas habitaciones, y los conventillos generalmente eran ya espacios más cuadrados, como una especie de plaza común donde a los lados había distintas habitaciones, y en esas habitaciones vivían las familias que muchas veces eran muy numerosas. Por ejemplo, acá en este caso es como la extensión que empezó a tener Valparaíso. Si se fijan bien, en esta primera imagen es la imagen de Valparaíso del año 1854. Y vemos que no es tan grande y la población no estaba tan extendida hacia los cerros, por ejemplo. Pero en cambio, esta foto de 1930 vemos que hay mucha población que se va a vivir a los cerros. Hoy en día ocurre un fenómeno muy parecido, y generalmente la gente que vive más allá de los cerros incluso es gente que muchas veces no tiene acceso a servicios básicos, el transporte es muy difícil que llegue a esas zonas, y probablemente por eso es las razones de que muchas veces ocurran incendios y que la gente que vive en estos sectores más hacia los cerros tengan tantos problemas con eso. O sea, es cosa de recordar las experiencias traumáticas de hace unos años atrás con los incendios que generalmente ocurren en verano en Valparaíso. Esto es en este caso, esta es una foto de un conventillo. O sea, vemos acá un espacio común en la cual las familias, por ejemplo, podían cocinar, lavar la ropa, por ejemplo, hacer vida social incluso también. Y dentro de estas habitaciones generalmente vivían las familias. Y así como que era como la relación en sí. En segundo lugar, el rol de la mujer en Chile. Generalmente, por construcción social, el rol de la mujer siempre ha estado relegado a un plano más hogareño, la dueña de casa, o también para empleos menores, como por ejemplo dueña de, o sea, como empleada doméstica, o también a lo más, por ejemplo, podía ser profesora. El rol de profesora o de profesora básica era como muy común dentro de ciertos grupos de mujeres, porque permitía que ellas pudieran como desarrollar un área, pero era generalmente porque había una relación muy
común concebida que la mujer podía enseñar mejor a los niños, obviamente por el rol maternal, mientras que el hombre de la casa era quien traía el sustento al hogar. En la mayoría de los hogares, incluso este mismo rol, incluso hasta el día de hoy funciona, incluso. Pero esta idea fue cambiando hasta finales del siglo XIX, porque por ejemplo muchas veces empezó de a poquito a haber una aparición de la mujer en ciertos espacios que anteriormente eran exclusivos de hombres, como por ejemplo los que vamos a ver acá, en el mundo laboral. En el mundo laboral, por ejemplo, empezaron a, como mencioné, a trabajar de empleadas domésticas, pero también en otras industrias como la industria textil, porque obviamente se le asociaba mucho a la mujer la labor de como de tejer, por ejemplo. Eso era, obviamente se le asociaba a eso. Serían como las áreas más convocantes, pero ya después la aparición de profesionales en otras áreas sería más notoria en las décadas de 1930 y 1940, generalmente también afectadas por las brechas laborales, una de los casos más insignes, como decir que los hombres ganaban más que las mujeres a pesar de que ambos tenían el mismo horario de trabajo. En segundo lugar, también había también casos de mujeres que comenzaron a optar a carreras universitarias que anteriormente eran ocupadas mayoritariamente por hombres, como por ejemplo derecho o medicina. Y en tercer lugar, también la lucha por los derechos políticos, que es parte de la primera ola de feminismo. O sea, es más que parte, es como siguió después de lo que pasó en la primera ola, que es sobre derechos políticos. Si en algún momento alguno de ustedes vio la película de las sufragistas, van a darse cuenta más o menos de eso. Y eso en países como Inglaterra, como Estados Unidos, generalmente fue como una lucha más como desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX. En Chile llegó un poquito más tardío, obviamente. Recién en 1949 sería promulgado en este caso el decreto que permitiría la votación femenina. En primer lugar, muestro esta imagen que es una foto del movimiento pro emancipación de la mujer en Chile, que ayudó a buscar la inclusión política de la mujer en Chile entre los años 1930 y 1950, siendo su principal líder Elena Cafarena, que era abogada, ingresó a estudiar Derecho y a partir de este ingreso a Derecho empezó a formar las redes necesarias para cimentar este movimiento feminista de derechos políticos. En tercer lugar, también hago mención a esto que es el Estado docente. El Estado docente nos referimos como a la preocupación del Estado por el mejoramiento de las condiciones laborales tanto para los profesores también como para la preocupación de mejorar el acceso a la educación por parte de los estudiantes. O sea, esa es una preocupación que generó desde la Constitución de 1925. Pero anteriormente igual se hicieron intentos, pero intentos que no tuvieron grandes resultados. Por ejemplo, la Ley de Instrucción Primaria, que hizo de que incluyera un buen número de gente al sistema educacional, pero aún así había un buen número también de personas que estaban en situación de analfabetismo. Y esta instrucción primaria fue modificada en 1920 con la instrucción primaria obligatoria, y ya la educación sería algo garantizado por el Estado desde la Constitución de 1925. ¿En qué consistió todo esto? En primer lugar, se garantizó una mayor formación de profesores, no tan solo por escuelas, sino que también pensando en educación técnica. La formación de profesores generalmente antes se llevaba en las escuelas preceptoras, que eran formadores de profesores y profesoras de educación primaria. Pero también entre medio empezaron a aparecer universidades como el Pedagógico, que empezaron a impartir las carreras relacionadas con docencia o en clases para poder como aumentar la dotación docente y poder así como dar mayor mano de obra para las escuelas. Así como también empezaron a forjar docentes para educación técnica. También en segundo lugar se aplicarían ciertas tendencias de otros países en relación a educación experimental o a liceos renovados, con el fin de entregar o ampliar el abanico de posibilidades de estudio para los estudiantes, incluyendo educación artística incluso. En tercer lugar, también empezó a extender la oferta de universidades en cuanto a educación superior por parte del Estado. Existían universidades tanto públicas como privadas, por ejemplo la Universidad de Chile y la Universidad Católica, pero después se empezaron a involucrar otras universidades como la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica del Estado, que hoy día conocemos como USACH, entre otras. También la Federico Santa María, por ejemplo, se incluye en ese caso.
Aquí, por ejemplo, ellas son las preceptoras o profesoras de educación básica que estudiaron dentro de una escuela de preceptoras. Aquí ojo también a las personas que quieran estudiar trabajos o labores de mujeres durante esta época, que igual es interesante recoger testimonio en relación a aquello. Y por último, los avances en medios de comunicación. Los medios de comunicación en cualquier sociedad son importantes porque permiten que la información sea democratizada o que por lo menos todos podamos llegar a entender lo que está pasando. Y esto comenzaría con mayor énfasis desde finales del siglo XIX, a partir de, por ejemplo, de periódicos oficiales como el Mercurio, así como también periódicos obreros de tendencia anarquista o tendencia de izquierda incluso, para fomentar como la organización obrera dentro de los centros de trabajo. Aquí vemos un ejemplo como El Despertar de los Trabajadores, que era un diario proveniente del Partido Obrero Socialista. En segundo lugar, también sería importante el cine, porque el cine cumpliría una labor de entretención dentro de ciertos grupos de personas. En un principio muy reducido para cierto grupo de personas de la aristocracia, pero después se comenzaría a expandir. Y esto incluso, esta expansión permitió también que se comenzara a interesar productores chilenos para crear obras de cine acá en Chile. En esa época piensen que el cine era mudo, en blanco y negro, y había que obviamente ingeniárselas, imaginársela para que poder entender qué estaba pasando. Obviamente habían diálogos entre medio. Una de las principales creaciones de la época generalmente era, en esta época se destaca mucho el Usar de la Muerte, que representa como la vida y obra de Manuel Rodríguez en blanco y negro, por ejemplo. Una de las características de este cine. Generalmente también en esa época como que había mucho cine, que había músicos que ambientaban las películas, porque obviamente las películas eran mudas y ni siquiera tenían sonido, y algunas veces los mismos músicos tenían que pararse como al lado para poder hacer como la música de la obra. Y en tercer lugar, la radio también se convirtió en un medio fundamental porque permitió que la difusión de información fuera mucho más rápida, mucho más eficiente a nivel nacional, porque es más fácil transportar. Es como piensen que la televisión de hoy día o el internet, podríamos también mencionarlo, aparte también de empezar a dar cabida a la música nacional, a los artistas nacionales. Eso también es importante destacar. Y con esto cerramos. Bueno, con esto cerramos. Es importante destacar porque cada uno de estos procesos es importante para poder como entender incluso cosas que hoy en día vemos. Por ejemplo, hasta el día de hoy vemos la importancia de la radio, vemos la importancia de que de a poco todavía la mujer, a pesar de las diferencias que se suscitan de repente, todavía ya ha podido conseguir mayores oportunidades tanto laborales, políticas, a pesar de que todavía hay casos de problemas en ese caso. Así como también darnos cuenta de ciertos fenómenos geográficos o también demográficos que incluso hasta el día de hoy vemos. O sea, la expansión de Santiago es consecuencia de lo que estaba ocurriendo en esta época. O sea, Santiago es muchas poblaciones que hoy en día han surgido en las periferias, son consecuencia de lo que empezó a pasar en esta época. La idea de esto es que ustedes puedan contextualizar con lo que vimos. Ya con esto cerramos. Espero que les haya servido. Cualquier cosa ustedes saben los medios de comunicación necesarios y habilitados. Y con esto espero que les sirva y cualquier cosa estamos al habla y nos estamos viendo. Chau, chau.